¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Como siempre, lo digo de corazón, es un honor, un privilegio, una bendición de Dios poder estar frente a esta cámara para compartir con ustedes la palabra del Señor, un tiempo en la palabra que alimenta nuestra fe, que fortalece nuestra identidad. Estoy hablando acerca de la identidad, el descubrir realmente quiénes somos para Dios. Y al darnos cuentas así, podemos vivir en la dimensión a la cual Dios nos llamó a vivir. Mis amados, quiero agradecer sus cartas, sus correos, su llamada telefónica. Quiero abrazarlos a todos desde Arica hasta Punta Arenas, porque me bendicen tremendamente cuando me comentan lo que Dios está haciendo a través de este programa. Quiero anunciarles ya que para el mes de abril, la primera semana de abril, para que los que están atentos, queremos tener un evento aquí en Santiago, una reunión invitando a toda la gente que quiera venir, porque quiero compartir algo privado con ustedes en la intimidad de nuestro salón. No es para sacarlo de sus iglesias, simplemente un día para tomar una taza de té, una once y compartir juntos algo hermoso que Dios puso en mi corazón para los fieles, los que quieran venir del país, etc. Los detalles los voy a poner más adelante, no les voy a anunciar más, solo para que vaya preparándose. Pues ya cumplimos un año aquí en televisión y esperamos que sean muchos más. ¿Qué les parece? Bueno, no solamente quiero decirles esto, sino también decirles que ahí en su pantalla hay un número telefónico, hay una página web a la cual usted puede acceder y puede conocernos, escribirme. También está el hecho de que los programas de la predicación en la iglesia se transmiten vía internet y usted puede acceder y estar atento a esta bendición, porque lo que enseño acá es más o menos el mismo tema que yo estoy compartiendo durante la semana en la iglesia. Así que sin más preámbulos, espero que no se mueva, porque en unos segundos apenas vuelvo para continuar en el tercer capítulo acerca de nuestra identidad. Identidad, capítulo 3. Nos vemos, no se mueva. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Muy bien, este es el tercer capítulo acerca de el descubrimiento, el conocimiento de nuestra verdadera identidad. Mis amados, nosotros, y lo voy a ser muy repetitivo, porque sé que aunque usted esté atento a esta señal, no puede estar asimilando toda la verdad y algo va quedando y algo se va pasando. Y en la repetición, como dice el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés, estas palabras se las repetirás a tus hijos al levantarte, al ir por el camino, al acostarte, al comer, estarás siempre repitiendo. Y descubrí que la repetición, lógicamente no he descubierto que la tierra es redonda, pero la repetición es donde se va quedando la verdad guardada. Y ese es mi estilo, repetir y repetir y machacar hasta que esto se pueda comprender. Estoy hablando acerca de la realidad de que nosotros tenemos una doble identidad, una identidad natural y la identidad espiritual dada por el Espíritu de Dios. Y en la palabra de Dios hay abundancia de esto. Voy a comenzar leyendo en el primer libro, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el verso 6. Dice así: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esta identidad es fruto del Espíritu de Dios. Lo voy a leer. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la misma herencia genética, espiritualmente hablando, que estuvo en Cristo Jesús. Lo mismo, el mismo espíritu que obraba en él, que se movía en él, que actuaba en él, es el mismo espíritu que está en nosotros. Y eso es lo que dice la Escritura. Entonces, la Biblia dice que nuestra vida aquí en la tierra, a pesar de las limitaciones, por sobre estas limitaciones, está llamada, Dios la destinó para que la vivamos aún con los pies puestos en la tierra, pero para que la vivamos en el Espíritu. Dice en el capítulo 8 de Romanos ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Debido a que yo sé que tengo el Espíritu de Dios morando en mí, debido a que tú debes saber que el Espíritu de Dios mora en ti, debes dar lugar a esa nueva naturaleza que se desarrolle y crezca en ti. ¿Y cómo crece y se desarrolla esa nueva naturaleza? ¿Cómo se vive en el Espíritu? Orando. La Biblia dice, oraré con la mente y oraré también en el Espíritu. La oración en el Espíritu es lo más profundo, es el diálogo más sobrenatural que un ser natural pueda tener en esta tierra. La oración, cuando nos conecta con Dios y sentimos que aún nuestra piel se eriza y nos conmueve, es que estamos en contacto con el Creador del universo. Y es ahí donde el Espíritu nuestro, que está en este cuerpo humano, se conecta con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, se conecta con nosotros por su Espíritu que hizo morar en nosotros. El Espíritu divino mora en nosotros. Entonces tenemos, lo voy a seguir repitiendo, una esencia divina en nosotros. Dice aquí, tenemos la mente de Cristo. Tenemos esa naturaleza en nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice enseguida? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso que el Hijo de Dios no puede vivir en pecado. Una cosa es pecar y la otra cosa es vivir en el pecado, vivir separado, vivir apartado, revolcándose día y noche en la maldad, en la desobediencia.
porque hay una nueva vida en nosotros. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús tenía que vivir en la carne, ¿para qué? Para tomar esa naturaleza humana, sufrir en una cruz el dolor intenso de una muerte para anular el efecto del pecado en este cuerpo pecaminoso. Entonces, no se puede, lo que está diciendo esta palabra, que no se puede desarrollar la vida espiritual que está inmersa, que está depositada, la semilla de vida del Espíritu de Dios que fue puesta en nosotros, no se puede desarrollar mientras uno esté limitado por este cuerpo pecaminoso. Entonces, el ser humano, cuando se dice, no, yo soy un pobre, miserable, pecador, no puede desarrollarse lo que está dentro de él, porque está diciendo, no, yo soy un pobre y miserable pecador. Si yo soy un pobre y miserable pecador, Dios no puede hacer nada en mí. Te digo la verdad, aunque tengas la semilla divina en ti, mientras tu boca diga que eres un pobre, miserable pecador, un inútil, un fracasado, no va a suceder nada. Nada va a acontecer, porque tu boca está limitando el desarrollo del Espíritu de Dios en ti. El Espíritu de Dios se quiere desarrollar, se quiere manifestar, y tienes que abrir esa puerta para que se desarrolle y se manifieste lo que está guardado en ti. Hay una persona potencialmente inserta dentro de ti para hacer milagros, prodigios y maravillas, para hacer cosas grandes, porque Dios te llamó no para que vivas limitado a ese cuerpo pecaminoso carnal, sino para que se desarrolle el cuerpo espiritual que está, esa persona espiritual que está en ti, para que al conectarte con tu Creador le digas, Dios, perdona mis limitaciones, gracias Jesús por tomar mi lugar y quitar del medio el pecado y permitirme entrar a este lugar santísimo de mi Padre Celestial, y decir, Padre, lléname de tu Espíritu, lléname, que se desarrolle en mí todo lo que tú has planeado. Quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. Haz en mí todo lo que tú planeaste ser, Señor. Y Dios va a decir, aquí hay un hijo en quien voy a hacer todo lo que yo he planeado. Porque no está mirando su condición limitada, miserable. Está mirando que ya eso fue pagado por Cristo en la cruz y que no es parte de Él. Se está proyectando en esa nueva persona. Y eso es lo que dice la Biblia, viviendo en el Espíritu. Esa es la vida que quiere que vivamos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras falencias. ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? La Biblia dice, no hay justo, no hay quien haga siempre el bien y nunca peque. Yo nunca quisiera tener malos ratos. Yo quisiera que siempre fuera, como decía mi suegra que está con el Señor, decía, hoy yo quisiera ver a Josué siempre con esa gracia que está cuando está en el púlpito y predica. Pero después me bajaba del púlpito. No es porque fuera otra persona completamente diferente, sino porque ya no era ese ser tan espiritual que estaba ahí. Se veía el lado humano de uno, la humanidad, con todas sus limitaciones, con sus enojos, sus rabietas y sus berrinches. Que gracias a Dios, al ser criado en un hogar cristiano, uno no anda diciendo malas palabras, ni diciendo maldiciones, ni obscenidades, ni groserías. Gracias a que fuimos criados en un hogar así, sin malas palabras. Pero no quiere decir eso que uno sea más santo que otro, simplemente es el Espíritu de Dios que lo va conduciendo. Voy a seguir en el capítulo 8, si no quiero llegar donde quiero llegar en este programa. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí la cosa está muy clara. Si nosotros tenemos esa naturaleza espiritual, debemos ocuparnos en el desarrollo de esa naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual te dice así, estás en una angustia, en una aflicción, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hijo, el Espíritu de Dios clama y te sopla tu espíritu. Tranquilo, hijo, esto va a cambiar. Tranquilo, esto está en mis manos, dice el Señor. No te espantes más allá de la impresión del momento. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Estoy leyendo Romanos capítulo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Se da cuenta?
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gran diferencia está en el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios tiene, en el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios, en que el Hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él. El otro es una creación de Dios, pero Hijo de Dios es solo aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y dice enseguida, pero si Cristo está en vosotros, por su Espíritu, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En el verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Por eso vamos a tener un cuerpo incorruptible de gloria, porque ya está depositada esta semilla divina en nosotros, que es la semilla del Espíritu de Dios. Mora en nosotros el Espíritu de la divinidad. Tremendo, ¿verdad? Es así. Por eso clamamos a Dios y Dios oye. Oramos y Él responde. En el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, o sea, para que vivamos conforme a los deseos solamente de este cuerpo carnal pecaminoso. Porque si vivís conforme a la carne, obedeciendo todos los deseos de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que hay una vida que se tiene que desarrollar en nosotros, una vida espiritual, por el Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu son para vivir sobre, como lo dije en el programa anterior, sobre el nivel de lo natural. Pero si uno no da lugar al Espíritu de Dios, ¿y cómo se da lugar al Espíritu de Dios? Mediante la oración, alimentar el Espíritu mediante la palabra, congregarse, es dar el lugar al Espíritu de Dios para que actúe en nosotros. Y no dar lugar solamente a los deseos y apetitos de la carne para que nos bloqueen la vida espiritual. La vida espiritual es bloqueada, cuando es impedida, cuando nosotros nos abrumamos por el dolor humano, cuando no aceptamos la paz de Dios, cuando no le pedimos perdón a Dios, cuando nos sentimos fracasados, inútiles, ineptos, decimos, no, quién sabe si Dios tiene algo para mí, pero yo no creo que nada bueno hay en mí, se anula. Y el diablo mentiroso nos susurra al oído, efectivamente, ¿sabe que tú eres un fracaso? Mejor olvídate, deja las cosas de Dios y ocúpate de tus cosas, porque Dios no va a venir a ayudarte en esta situación. Cuando lo único que Dios quiere es intervenir en nuestra vida para levantarnos y quitarnos y sacarnos de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación. El Espíritu de Dios nos quiere decir, yo puedo ayudarte, yo puedo sacarte de ahí, pero tienes que colaborar. ¿Cómo? Mediante la oración y el invocar el nombre de Dios. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos capítulo 10. ¿Qué quiere decir? Que tiene que decir, Señor, sálvame, ayúdame. Pedro se estaba hundiendo en el mar y clamó, Señor, sálvame que me estoy ahogando. Y el Señor lo tomó de la mano y lo salvó. No iba a permitir que se ahogara Pedro. Voy a seguir en el verso 13. En el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, fíjese lo que dice el verso 15, Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor es, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo malas noticias, todo me ha ido mal, ya no sé qué hacer, no sé, esto me abruma. El temor paraliza la fe. El temor es un arma del enemigo para deprimirte, para bajonearte, para hacerte sentir que no sirves para nada, que Dios se olvidó de ti, que Dios te ignoró. Si tenías un padre, parece que Él te abandonó. No es así. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Tú fuiste adoptado en la familia de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, papá, papito. Jesús dijo una frase tremenda que nos ha costado comprender.
no digáis Padre a nadie en esta tierra. A nadie llaméis Padre. Solo tenéis un Padre, vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la naturaleza que heredamos de papá y mamá tiene un límite. Ya, papá no está, mamá, ahí está. Pero eso se va a terminar. Sin embargo, la naturaleza divina que heredamos de papá por el Espíritu de Dios va a perdurar, va a mantenerse hasta la eternidad y por la eternidad. ¿Sabías que tú fuiste sellado? Si tienes el Espíritu de Dios y está en ti, es para que vivas eternamente. Fuiste llamado hijo de Dios para la eternidad, no para un corto tiempo aquí. Por eso que el tiempo que vivamos aquí en la tierra lo debemos vivir para honrar y glorificar a Dios. Este cuerpo que tiene tantas limitaciones humanas, es el medio de transporte para que se mueva el Espíritu de Dios. Es el instrumento, es el vaso de barro donde está el contenido divino para la gloria de Dios. Pero es temporal. Ya cuando uno pasa de los 60 se da cuenta que ya pasó hace rato la mitad de la vida. Si es que llega a 120, por supuesto. Voy a seguir porque si no me voy a quedar inconcluso. Dice, el Espíritu de Dios, en el capítulo 8 de Romanos, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más quiere que le diga? Es el Espíritu de Dios que me ha heredado una nueva identidad y me ha dicho, tú ahora eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Soy hijo del Creador del universo. Mi hermano mayor se llama Jesús. Él es mi hermano. Él me llamó su amigo. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Él es el que sopló aliento de vida en mí, su Espíritu. Me dio el Espíritu para que viva eternamente. Y si hijo, dice heredero, heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Qué más voy a decir? Voy a seguir aquí. El capítulo número 4 tiene que ver con esta identidad. Voy a dejarlo hasta aquí porque es demasiado tremendo. Tienes dos opciones. ¿Quieres vivir con esta naturaleza que te heredó papá y mamá? ¿O quieres vivir con la naturaleza que nuestro Padre Celestial nos ha entregado gracias al sacrificio de Cristo Jesús, que borró nuestros pecados, que eliminó las limitaciones de esta naturaleza pecaminosa y así nos hace aceptos ante el Padre a pesar de que hay desobediencias todavía, a pesar de que todavía pecamos? Quisiera no pecar nunca más, no desobedecer nunca a mi Padre. Pero a pesar de esto, el Dios Todopoderoso te ha hecho su hijo. Tú eres hijo de Dios. Entonces el cielo está abierto para ti. No por obras, sino por lo que Cristo hizo. Porque tienes ya una esencia, una nueva naturaleza en ti. Eres hijo de Dios. Repítelo, dilo al levantarte. Repítelo al mediodía, al acostarte. Gracias que soy un hijo bendito de Dios. Soy un escogido de Dios. Suena extraño, ¿verdad? Porque la religión dice, no mereces nada, no eres digno de nada. Dios dice, tú eres mi hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Gloria a Dios. Tu nueva identidad es el descubrimiento más grande que debes hacer en esta tierra. Es superior a graduarte de una universidad, recibir doctorados, más doctorados. Cuando tú descubres quién eres, vas a decir, ¿y por qué viví tanto tiempo limitado? ¿Por qué acepté la pobreza como una bendición si era una maldición? ¿Por qué acepté tantas tonteras que no debía haber aceptado? ¿Por qué acepté esta enfermedad cuando Cristo se la llevó en la cruz? ¿Por qué acepté tantas maldiciones generacionales que no son mías porque Cristo las llevó? ¿Por qué lo acepté? Ahora voy a vivir para honrar, glorificar y exaltar el nombre de mi Dios. Tú fuiste llamado a que en esta tierra tu cuerpo, tu vida, este vaso de barro imperfecto sea instrumento para la gloria de Dios, porque es el Espíritu de Dios que le da vida a tu ser. Aleluya. Se nos acabó el tiempo. Nos queda solamente un minuto justo para hacer una oración. Y voy a orar contigo.
Padre, oro por cada uno de los que está al alcance de mi voz y de esta señal. Y oro que tu gloria y tu favor resplandezca, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Tu poder se manifieste en los que buscan tu presencia, sean llenos de tu Espíritu, llenos de la vida que tú nos viniste a dar gracias al sacrificio de Jesús, tu Hijo amado. Padre, oro en su nombre y te ruego que sanes las heridas, que sanes toda enfermedad, que tú seas propicio, que perdones los pecados, borres todo pecado y toda maldad por la sangre bendita de Jesús vertida en la cruz. Tú ya lo hiciste una sola vez y para siempre. Señor Jesús, tú lo hiciste. Tú te llevaste toda maldición, te llevaste toda rebelión, sufriste en tu cuerpo de carne las heridas que nosotros debíamos llevar. Por lo tanto, ahora creemos en la sanidad. Recibo sanidad en tu nombre. Gracias por sanar mis heridas. Gracias por bendecirme, Señor Jesús, y tomar mi lugar en una cruz. Gracias, Padre, gracias por enviar a tu Hijo para bendecir nuestras vidas. Y gracias por derramar tu Espíritu que nos asegura a nuestro espíritu que somos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Nos queda solo el tiempo para despedirme y decirles que vamos a seguir con este tema. Algunos programas más, no sé cuántos, pero vienen porque tenemos que vivir en la nueva identidad. Y esta nueva identidad es que tú eres un hijo de Dios y eres bendito por Él para que seas un hijo bendecido, para bendecir. Amén. Y amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.